Quiero que me acompañes antes que nada al primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo número 18. Ahorita te doy el versículo, pero te doy primero la cita para que vayas buscando. Es un libro que pues a lo mejor no es tan común, no es tan habitual estarlo leyendo, pero para que tengas un poquito de tiempo y lo busques. Primera de Reyes, capítulo número 18, y en lo que tú buscas ahí la palabra, voy a platicarte un poquito acerca de algo que hay en anhelos de muchos cristianos. Hace 8 días hablábamos acerca de la fe, y que la fe lleva un proceso. ¿Te acuerdas que veíamos que había una fe, y luego esa fe iba creciendo, y luego esa fe iba madurando, y luego esa fe iba pues dando frutos, y vimos cómo la fe iba pasando por un proceso desde tener las bases de la fe, de creer que Jesús es el Señor, hasta caminar por fe y tener una vida completamente guiada por la fe en nuestro Señor. Y hoy, mis amados, hoy vamos a hablar de Primera de Reyes, en el capítulo 18, ya lo puso en producción, versículo número 16. Vamos a hablar de Elías, un profeta de Dios, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón ungido por el Espíritu Santo, un instrumento poderoso en las manos de Dios, y un hombre que tenía una comunión y una cercanía y una llenura de la presencia de Dios en su vida. Ese era Elías. Y mis amados, ¿cuántas veces la gente, la iglesia, hemos anhelado tener lo que ciertos hombres de Dios tienen? Y vas a decir, no, Dios no tiene preferidos. No tiene preferidos, en eso estamos de acuerdo. Dios nos ama a todos igual, pero sí hay personas que tienen una comunión mucho mayor con Dios. Sí hay personas que tienen una cercanía y un respaldo de Dios de una manera mayor que otros hermanos y hermanas en Cristo. Eso es una verdad y es una realidad, iglesia. Tú lo has constatado y yo lo he constatado. Y muchas veces nosotros quisiéramos ser de esas personas que tienen esa unción, ese respaldo, esa llenura del Espíritu Santo, que dan palabras de sabiduría, que te revelan de alguna manera la palabra de Dios, y que tienen inclusive unción para sanar enfermos en el nombre de Jesús, para hacer una gran cantidad de cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos anhelan, en el pueblo de Dios se anhela eso que tienen hombres de Dios. Y no son perfectos. Elías no fue perfecto, pero no estamos hablando de perfección, estamos hablando de la llenura de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Porque luego muchas veces pensamos que los grandes hombres de Dios no cometen fallas o no tienen errores. Claro que sí, por supuesto. Y también les duele el estómago, y también les duele la cabeza, y también tienen cansancio, y a veces se sienten desanimados. Elías se sintió una vez deprimido, se sintió desanimado. Esa parte es parte de aquí, del mundo del cuerpo. Pero, mis amados, era evidente que Dios respaldaba a este hombre, que este hombre era verdaderamente un varón que Dios respaldaba, que Dios se revelaba, que Dios le hablaba. Tenía una manifestación de la presencia de Dios tan grande que inclusive los animales eran enviados por Dios para que le dieran de comer. Fue alimentado por cuervos. Elías, mientras estuvo oculto en una cueva, él estuvo y fue alimentado por Dios a través de unos cuervos. Así es que bueno, este hombre de Dios, wow. Pero ¿cuál era el secreto de Elías? ¿Cuál era el secreto para que este hombre fuera un hombre que verdaderamente experimentara la presencia de Dios? ¿Cuál era el secreto de Elías para que la presencia de Dios se manifestara a través de su vida, para que su vida fuera realmente evidentemente respaldada y sustentada por Dios?
¿Cuál era el secreto? Hoy vamos a hablar de ello, mis amados. El secreto de Elías para la presencia de Dios. Y para que nosotros aprendamos, vamos a leer juntos el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, en el versículo número 16. Antes de esto, quisiera yo platicarte un poquito del nombre de Abdías. Ahí aparece un Abdías y viene un nombre de Acab. Acab era el rey de Israel. Y Acab era un rey que había hecho lo que no le agrada a Dios. Era un rey que hizo todo lo contrario de lo que le agrada a Dios. Y aparte de que hizo lo contrario, se casó con una mujer de nombre Jezabel, que era una mujer no del pueblo de Israel, una mujer que no pertenecía, y obviamente tenía otros dioses, ¿verdad? Otras deidades. Y entonces este matrimonio, que era el rey, se convirtieron los reyes de Israel, pues empezaron a levantar altares, pero a otros dioses, a Baal, y construyeron columnas y estatuas a la diosa Aserá, y ahí están haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere para su pueblo. Es más, Jezabel empezó a perseguir a los profetas de Dios. Empezó una persecución sobre los hombres de Dios, que Abdías, que era el administrador del rey Acab, empezó a esconder a los profetas para que no les hiciera daño a Acab, rey de Israel, y Jezabel, su esposa. Y entonces pues estuvo metiendo a algunos profetas en cuevas para que no los encontraran. Elías también estaba afuera cuidándose. Todos los profetas, todos los hombres de Dios estaban escondidos porque el rey y la reina estaban persiguiendo profetas. Y entonces Abdías se encuentra con Elías, el profeta. Y entonces Elías le dice a Abdías: quiero hablar con tu rey, quiero hablar con Acab. Entonces Elías envía a Abdías para que platique, para que mande llamar a Acab. Y ahí comienza nuestra historia. Versículo número 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó lo sucedido. ¿Cuál fue lo sucedido? Pues que Elías había enviado a buscarle. Así que este fue acá y se encontró con Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel, al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Aquí Elías le está diciendo a Acab, al rey: vas a traer a tus 400 profetas de tu dios Baal y los 450 de Baal y los 400 de la diosa Aserá. Esos profetas, ahora que tú te has convertido a adorar a Baal y a Aserá, y que tienen sus profetas falsos, bueno, los vas a convocar y los vas a traer al monte Carmelo. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas, como se lo había pedido Elías. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. No sean tibios. O van a seguir al Dios verdadero o sigan a los Baales. Pero no pueden estar moviéndose de un lado al otro. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Traigan los 2 bueyes, que escojan ellos uno, los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero.
y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Estuvieron invocando el nombre de su Dios Baal. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Me imagino esta escena, para que veas que no son perfectos los hombres de Dios. Se estaba burlando de ellos y les dice: griten más fuerte. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o a lo mejor está de viaje, a lo mejor se quedó dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Imagínate esa escena demoníaca totalmente. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Me imagino un montón de profetas ahí ensangrentados, danzando, haciendo todos sus trances ahí para que su Dios le contestara, pero no se escuchó nada, no pasó nada. Entonces Elías, versículo 30, le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Ya estaba el altar, estaba la zanja, estaba lleno de agua, ya estaba el buey descuartizado. Y luego dice ahí: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor. ¿Te imaginas la escena? Cayendo fuego del cielo, y dice ahí la palabra que quemó el holocausto, la leña, las piedras, el piso, y hasta se evaporó el agua. Fue tanto el fuego que consumió completamente el buey descuartizado, las piedras, quemó el piso y toda el agua se evaporó. O sea, fue una cantidad de fuego que todo lo que estuvo ahí lo consumió. Y entonces cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape uno solo. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Un hombre de Dios los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. No había llovido también. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre sus rodillas.
Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube pequeñita, está chiquita como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, al rey, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, la unción del Espíritu Santo vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes de que llegara Acab. Bueno, mis amados, pues tenemos que leer todo esto para entender qué sucedió ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte esta mañana que por el poder de tu Espíritu Santo esta palabra sea revelada a nuestros corazones. No queremos conocimiento, Padre, queremos revelación. Queremos revelación de tu palabra. Queremos que tu palabra viva y eficaz hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y danos discernimiento, mi Dios, y llénanos de la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados, pues vamos a ver aquí cosas tremendas pasaron. Lo que vemos es un milagro de Dios, un respaldo de Dios, una unción de Dios, un respaldo de Dios hacia su varón, que lo vimos ahí, cometió 2 o 3 cositas que pudiste haber dicho: esas no son cosas de un hombre de Dios. Igual y sí, mis amados, pero este era un hombre que estaba lleno y respaldado por la presencia de Dios. A pesar de que se estaba burlando de los otros, a pesar de que hizo algunas cosas ahí de ejecutar y algunas cosas que hizo por ahí Elías, de todas maneras la llenura del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Era un hombre lleno de Dios, era un hombre que Dios le hablaba, era un hombre que tenía comunión con Dios, era un hombre que el Señor respaldaba sus obras, era un hombre que Dios hacía descender fuego del cielo. Claro, era para que el pueblo volviera el corazón hacia Dios, pero lo hizo a través de las manos y de la vida de Elías. ¿Cuál era el secreto de Elías para que la presencia de Dios estuviera sobre él? Hoy la vamos a ver, mis amados. Son tres, y seguro que ya lo sabía, sí, lo escuché una vez, lo escuché en una prédica. Igual y sí, mis amados, pero esto no es para que nosotros digamos si ya lo sabemos o no. El secreto de Elías es para que a partir del día de hoy lo pongamos por práctica, iglesia. Para que a partir del día de hoy, esto que Elías era su vida, era el habitual vivir de Elías, se convierta en el nuestro. No es para saber si lo sabemos, no es para saber si ya lo habíamos oído, es para que esto se haga real en nuestras vidas, se haga un hábito de vida, se haga nuestro estilo de vida. Y entonces sí, seremos personas no perfectas, pero llenas de Dios, llenas de la presencia, llenos de la unción, y el Señor seguirá bendiciendo, edificando y haciendo crecer nuestras vidas espirituales. Y vamos a ver cuál es la primera, mis amados, cuál fue el primer secreto de Elías para que él pueda estar en la presencia de Dios y Dios respaldara su vida. Lo primero que hizo Elías en este momento fue reedificar el altar, mis amados. Lo que hizo Elías es reedificar el altar. Acompáñame al versículo número 30. El versículo número 30 dice: entonces Elías le dijo a la gente: acérquense, y así lo hicieron. Fíjate lo que dice ahí: como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. En el versículo 32, con las piedras construyó un altar en honor del Señor. ¿Cómo estaba el altar? Estaba destruido, estaba derruido, no había altar. No había altar para el Señor en ese lugar. Y entonces lo primero que hace, no empieza orando. Tú y yo oramos, la gente ora,
Pero Elías no comenzó orando. Elías comenzó reedificando el altar. Elías comenzó reparando el altar. ¿Qué simboliza el altar, mis amados? El altar simboliza el tiempo de devoción, el tiempo en la presencia, el tiempo buscando a Dios. Los miércoles estamos llevando un taller con los servidores. Si tú eres de los servidores de aquí de Senda, mi amado, mi amada, te invito, te llamo a que te conectes los miércoles, porque estamos hablando de santidad y el Señor quiere edificar tu vida en santidad. Porque lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es edificar, reedificar el tiempo en la presencia de Dios. El tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que buscarle. ¿Hace cuánto que no buscas a Dios de una manera? No porque tienes un problema, no porque ay, ya me corrieron del trabajo, ahora sí soy una persona de oración. No, es que ahora sí está la enfermedad muy fuerte en el país, ahora sí me convertí en una persona de oración. No, es que el dinero está escaseando y ahora sí me convertí en una persona de oración. No, mis amados, esa no es la manera en cómo Dios se manifiesta, cómo Dios respalda y cómo Dios derrama de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Esas oraciones no, esas oraciones las hace cualquier persona. Pero si tú quieres ser ese varón, esa mujer lleno de la presencia de Dios, que Dios se revele, que Dios te muestre, que Dios te respalde, tienes que dar un paso mucho más que eso. Hoy, mis amados, en la noche, a las 9 de la noche, en las cápsulas de vidas santas ejemplares, no te lo pierdas. Todo esto que se hace es para bendecir tu vida y para que Dios vaya edificando tu vida. No es para que tengas como en la televisión un canal más para ver si quieres ver deportes o si quieres ver novelas. No, esto es algo que Dios está haciendo a través de la congregación para edificar y bendecir tu vida. Y hoy en la noche, a las 9 de la noche, no te lo pierdas, te voy a decir el título, normalmente no lo digo, pero tiene que ver con esto. Hoy vamos a hablar de los mártires cristianos de los primeros siglos. Son 5 minutos, tampoco crees que es una historia antropológica, no, son 5 minutos. 5 minutos donde el Señor va a edificar y a fortalecer tu corazón a través de lo que sucedió con estos mártires cristianos de los primeros siglos, cuando Roma tenía el control, el imperio romano. Porque tiene que ver con esto, amada iglesia. Son cuando el profeta Elías está en ese momento y se da cuenta que el altar está derribado. ¿Y sabes por qué el altar estaba derribado? Porque se habían levantado altares a Baal y a Aserá. El pueblo de Israel se había abandonado el altar de Dios y había ido a construir altares a otros dioses. Amado, amada, tenemos que reedificar ese tiempo de devocional. No porque cada mes nos van a preguntar el librito y estamos como en el examen. Ay, voy a prenderme una hojita. Pues dice que tengo que decir un día, bueno, hoy voy a el miércoles, sí, yo les digo que leí esto y que me impactó muy fuerte la oración del cuando, pues no he leído, pero esta suena interesante, que me impactó. No, mi amado, eso no es. Tenemos que reedificar ese tiempo. No sé cuándo fue la última vez que verdaderamente tomaste un devocional, un tiempo en la presencia, buscando a Dios, olvidándote de todo lo que sucede a tu alrededor, de las tareas, del trabajo, de las finanzas, de la política, de la economía y del COVID y de todo lo que hay, olvidándote de todo eso y estar en la presencia de Dios, leyendo su palabra, comunicándote con Él, pidiéndole: revélame, Señor, muéstrame, quiero conocer, quiero saber más de ti, revélate, muéstrame ese tiempo de devocional. Jesús lo dijo así: entra a tu lugar secreto, entra a tu habitación, entra a tu cuarto y cierra la puerta tras de ti, porque Dios dará su poder. Mis amados, la iglesia tenemos que regresar a edificar ese tiempo de devoción en casa.
¿Tienes devoción con tu esposo? ¿Tienes devoción con tu esposa? ¿Tienes devoción con tus hijos? ¿Tienes un tiempo de devocional en familia? ¿Hay un altar familiar en familia? ¿Hay un tiempo en el cual comparten lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha mostrado? ¿Hay un tiempo en el cual edifican un altar en sus vidas? ¿Hace cuánto que no se hace? Bueno, el altar está derribado. El altar está derribado, tu altar está en ruinas. Y lo primero que hizo Elías fue reedificar el altar. ¿Qué es lo que tiene que hacer primeramente la iglesia para que verdaderamente sea una iglesia llena de Dios? Para que sea una iglesia revestida de Dios, una iglesia que Dios le hable, que Dios se revele, que Dios les respalde. Lo primero que tiene que hacer es reedificar el altar, reedificar el tiempo de devoción, el tiempo devocional, el tiempo de exponerse a la presencia de Dios. Todos los días a las 8 de la mañana estamos congregándonos a través de la red para tener un tiempo en la presencia de Dios. Son 15 minutos, no creas que es un ayuno de 2 días ahí orando. No, 15 minutos, 15 minutos. Conéctate 15 minutos para que puedas estar en la presencia, orando, entregando tu vida. Pero eso tampoco basta. Hay un tiempo de devocional también en el cual tú estás a solas con tu Señor, hablando con Él, siendo ministrado por el poder del Santo Espíritu de Dios y su palabra. Y eso luego tampoco basta. Tenemos que hacerlo en familia, tenemos que hacerlo en el hogar, tenemos que hacerlo en casa, tenemos que tener un tiempo de devocional. Está en ruinas, mis amados, el altar. Está en ruinas. Hemos dejado ese altar y hemos ido tras otros dioses. Y no estoy hablando que estemos adorando otros dioses, pero sí el tiempo que le corresponde a nuestro Dios lo estamos ocupando para otras cosas. Eso fue lo primero que hizo Elías. Busca la presencia de Dios. 2, ofreció sacrificio a Dios. En el versículo número 33 vemos que colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña. Hizo un sacrificio. Pero, pues no, pero en nuestras épocas ya no se hacen sacrificios. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ahora el sacrificio de la iglesia es mucho más grande que el sacrificio de poner un buey sobre la leña. Pero quiero que veas algo aquí, amado y amada. Quiero que veas algo. El sacrificio que hizo Elías fue acompañado de algo muy interesante. Dice ahí que cavó una zanja, ¿te acuerdas? Ahí está. Dice que cavó una zanja y luego pidió que llenaran 4 cántaros y los vaciaran sobre el sacrificio. Entonces hizo una zanja y la llenó de agua. Primero vació un cántaro, luego otro, y luego otro. 3 veces pidió que vaciaran agua sobre la zanja. 3 veces. Mis amados, el agua tiene varios simbolismos en la palabra de Dios, pero uno de los simbolismos del agua es el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento dice, bueno, bautiza con agua, pero el bautismo en agua es para arrepentimiento. El agua es un simbolismo de arrepentimiento. Entonces, mis amados, este sacrificio del que habla aquí la palabra tiene dos vertientes. La primera es el arrepentimiento y el segundo, el sacrificio en sí. Y vamos a ver que entonces en el segundo punto, ¿me lo pueden poner en producción? El segundo punto, que es una vida de adoración. Una vida de adoración es este punto en el cual Elías hace un sacrificio a Dios. Levanta el altar y luego hace un sacrificio, pero ese sacrificio va acompañado de agua,
este sacrificio va acompañado de arrepentimiento. Este sacrificio, mis amados, es un simbolismo de una vida de adoración. Una vida de adoración al Señor que va mucho más de nuestras canciones, va mucho más de nuestras música, va mucho más de nuestras palabras. Es una vida de adoración, un estilo de vida de adoración. Y este estilo de vida de adoración va acompañado de agua, iglesia. Va acompañado de agua. ¿Por qué? Porque en nuestra vida debe de haber siempre, en cada momento, un acto de arrepentimiento por las fallas, por las situaciones erróneas que hemos cometido en nuestras vidas. Debe haber un proceso de arrepentimiento. Aún los hombres de Dios, los hombres, las mujeres, apóstoles, discípulos y todos han pasado por un proceso de arrepentimiento. El apóstol Pedro, aquí me llama la atención porque dice que llenen 3 veces. Tiene muchos simbolismos, podemos hacer un libro, pero vamos a sacar uno que Dios me puso en el corazón hoy en la mañana. Este simbolismo de 3 veces. 3 veces llenar de agua, 3 veces arrepentirse, me recuerda al apóstol Pedro. Cuando 3 veces le falla al Señor, cuando 3 veces comete un error, no le costó eso ni su posición, ni el ministerio, ni la entrada al reino. Fue algo que sucedió para fortalecer su fe, para edificar su vida espiritual y para que fuera enseñado. Esto que pasa Pedro, al final de cuentas se convierte en 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Primer cántaro de agua. Pedro, ¿me amas? Más agua. Pedro, ¿me amas? Hasta que se llenó la zanja, mis amados. Porque una vida de adoración sin arrepentimiento no sirve. No sirve. Y nadie, no existe un ser humano en la tierra que pueda decir que no tiene nada de qué arrepentirse. Pues dice el apóstol Juan en una de sus cartas: si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero no se trata de vanagloriarnos del pecado, se trata de tener una vida de adoración. Una vida de adoración acompañada de arrepentimiento por las fallas y por las faltas que hemos cometido, por los errores que hayamos hecho. Las palabras que han salido de nuestros labios, las acciones que han salido de nuestros labios, tienen que pasar por un proceso de purificación y de limpieza cada día, cada día. Por eso es un estilo de vida, mis amados. El sacrificio no es una vez. Jesús hizo ya el sacrificio una vez por todos, pero la vida de nosotros tiene que ser una vida de sacrificio constante, de sacrificio diario, cada momento, cada instante. Y eso involucra el arrepentimiento, el reconocer constantemente delante de Dios aquellas cosas que no le agradan de nuestras vidas, aquellas cosas que no le agradan de nuestros pensamientos, aquellas cosas que no le agradan de nuestras palabras, de todo, actitudes, aún por no tener un altar edificado en casa, hay que pedirle perdón al Señor. Aún porque primero está el trabajo que las reuniones en la presencia de Dios, porque a veces están primero los quehaceres y las tareas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Marta cargada y afanada, pero María ha escogido la mejor de las partes y nadie la quitará de aquí. Amados, hay tanto de qué arrepentirse delante de Dios. Hay tanto de qué arrepentirse en la presencia y confesar con nuestros labios. No necesitas matar a nadie, no necesitas robar a nadie, pero todos necesitamos pasar por el agua. Todos necesitamos pasar por el agua, y Elías lo tenía muy claro. Elías tenía luchas, Elías tenía debilidades, Elías tenía dificultades en muchas áreas de su vida, pero era un hombre de Dios. Él sabía que el agua era importante. El agua era importante.
La otra parte del sacrificio, mis amados, es la obediencia. En el versículo número 36 dice: yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Entonces, una vida de adoración lleva arrepentimiento y lleva obediencia. Obedecer lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que la palabra de Dios nos dicta, lo que la palabra de Dios nos va dando en revelación del Espíritu Santo. Nosotros, mis amados, somos ahora ese sacrificio. Dice la palabra que el fuego consumió todo el buey, todo el buey. Yo soy un buey puesto sobre el altar para que el fuego de Dios consuma toda mi humanidad, toda mi naturaleza carnal sea consumida en el fuego del Espíritu Santo. Toda escoria, toda contaminación, todo dopaje, todo lo que dicta mi carne tiene que ser quemado en el altar y consumido en el altar, mis amados. Y ese es un proceso. Tenemos que ir entregando cada área de nuestras vidas que son un estorbo, que son algo que tropieza nuestras vidas. Tiene que ser crucificado juntamente con Cristo, dice la palabra. Así es que es una vida de adoración. ¿Qué dice Romanos 12:1? Te lo voy a leer, no lo busques, te lo busco rápido, porque hay que regresar a donde estamos. Nada más anota los Romanos 12:1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en una adoración espiritual, ¿en una qué? En una adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, como sacrificio santo y como sacrificio agradable a Dios. Mi vida tiene que ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Mi estilo de bien Elías. Entonces Elías reedifica el altar y ofrece un sacrificio que es la adoración, pero no es la música, no son los cantos, es una vida de constante arrepentimiento y una vida agradable y santa para Dios. Acuérdate que estamos viendo los secretos para que seamos varones y mujeres llenos de la presencia de Dios. Y estos son los secretos. El primero es: reedifica tu devocional, busca a Dios, búscalo con ahínco, búscalo con intensidad, aparta tiempos en el día para estar en su presencia. 2, ten una vida de adoración, arrepintiéndote de tus pecados y de tus fallas constantemente, reconociendo tus debilidades. Hablaba yo el viernes con los jóvenes, reconociendo cuáles son las áreas de nuestras emociones que a veces toman control de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos una vida santa y agradable a Dios, haciendo todo lo que a Dios le agrada, es decir, obedecer la palabra de Dios como Elías lo hacía. Por último, mis amados, una oración de fe. Elías dio una oración de fe tremenda ahí. Respóndeme, Señor, versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón hacia ti. Aquí está hablando Elías, pero a diferencia de los profetas de Baal, Elías estaba seguro, convencido de que su Dios no estaba de viaje, que su Dios no estaba dormido, sino que su Dios era un Dios real, era un Dios verdadero, era un Dios que estaba escuchando y viendo todo lo que estaba sucediendo. Elías estaba seguro. Cualquier otra persona, al ver el ridículo que hicieron 400 profetas, al ver el absurdo que hicieron delante de toda esa gente y que no pasó nada, cualquier otra persona pudo haber dicho: se me hace que yo tampoco le entro, no vaya a ser que tampoco me contesten y vaya a ser el mismo ridículo. Elías estaba
estaba seguro de lo que estaba pasando ahí. Su Dios es un Dios Balín. Estoy seguro de eso. Y yo estoy seguro que mi Dios es real. Yo estoy convencido de que mi Dios es real. Yo estoy seguro de que mi Dios es verdadero, está vivo y me escucha. Elías hizo una oración de fe, sabiendo perfectamente cómo se iba a desencadenar todo esto. Ese era Elías. Así es que el tercer secreto de Elías es la oración, pero no cualquier oración de a ver si da, a ver si pega, pues quien quite, pues yo estoy cumpliendo con la oración. No, eso no sirve, iglesia. Es la oración de fe, convencidos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, dice que la iglesia estaba unánime, junta en oración y ruegos. Unánime, junta, oración, ruegos. Unánime, junta, oración y ruegos. Y hace unas semanas vimos el milagro cuando oraron para que Pedro fuera liberado. Pero qué bárbaro ahí. O sea, aún estaban orando, ya Pedro en la puerta, y ellos todavía no concebían que Dios había hecho un milagro. Mis amados, porque a la iglesia todavía nos cuesta este tercer secreto: orar con fe. Pedimos por protocolo, pedimos por proceso, por procedimiento, pero no oramos por fe. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Oran? Pues vamos a orar. No, iglesia, debemos cambiar nuestra oración por la oración de Elías. Una oración que, a pesar del ridículo y del absurdo, tuvo fe de que a él no le iba a pasar eso. Él estuvo seguro de que Dios no se iba a quedar callado y que iba a caer fuego del cielo. Es una oración de fe. Jesús lo dijo: pidan, pero pidan con fe. Pidan, pero pidan con fe. Yo realmente, mis amados, bueno, digo el último punto y platico un poquito contigo. Dios, dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso a mí, no sé tú, como dijo el filósofo, no sé tú, pero a mí esa palabra de Dios llama las cosas que no son como si fueran, me abre un universo de posibilidades. Dime qué no entra ahí. Si Dios llama las cosas que no son como si fueran, pues no le veo límites, iglesia. No le veo límites. ¿Y sabes qué? Eso debe ser así. No debe haber límites, porque nuestro Dios es todopoderoso, creador de cielos y tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos. Señor de potestades, de autoridades, de principados, pone y quita reyes. Mis amados, dueño del oro y de la plata, en Él no pasa el tiempo. Claro, Él no puede tener límites, no podemos. Lo que pasa es que ahí nos falta la fe y pensamos en lo humano. Vuelve a gobernar la carne, vuelve a mandar la carne. Estamos tan encarnados que seguimos nosotros, iglesia, siendo dominados por la manera en como la carne ve las cosas. Pero ¿y si viéramos las cosas como las ve Dios? Entonces todo es posible. ¿Qué nos falta, iglesia? El tercer secreto de Elías: la oración de fe. Elías no estaba esperando a ver si cae fuego. Si esa hubiera sido la situación, yo en lo personal no hubiera hecho eso, porque de alguna manera la gente tenía una idea de que yo era un profeta y ahí me iba a dar la quemada del mundo. ¿Qué mueve a Elías a dar este paso?
Después de que no pudieron 400, que mueve Elías a seguir adelante con esta locura. No veo otra más que la fe. Una fe, iglesia, que hace que la manifestación de Dios se muestre sobre su pueblo. Amada iglesia, estos son secretos que valen oro para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea revestido del poder de lo alto, para que el pueblo de Dios pueda experimentar la presencia de Dios, la revelación del Espíritu, el respaldo de Dios sobre sus obras. Estos secretos de Elías debiéramos tenerlos clavados en el corazón, porque si nos clavan en la cabeza, digo, nunca más los vuelvo a ver. No, aquí deben de estar clavados, mis amados.